Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos dando una introducción a los profetas, una introducción general, y en esta tarde lo que vamos a hacer es comenzar con el libro de Isaías, que es el primero de los profetas con el que nos encontramos. El ministerio de Isaías cubre un periodo aproximado de unos 40 años. Él profetizó durante el reinado de 4 reyes, como dice al principio de su libro, de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Por cierto, la semana pasada yo cometí un error cuando dije que, según la tradición judía, una tradición judía, Isaías, el padre de Isaías, era hermano del rey Acaz. En realidad la tradición lo que dice es que el padre de Isaías era hermano del rey Uzías, no del rey Acaz. Bueno, fue un lapso que tuve. Entonces ya digo, son 4 reinados, aproximadamente unos 40 años de duración es lo que tiene su ministerio. El nombre del profeta significa el Señor es salvación. Señor es salvación, y el nombre hace justicia al contenido del libro, porque efectivamente, tanto por el tiempo en el que Isaías vivió, cuando se produjo aquel asedio a Jerusalén por los asirios, que lo hemos visto en los libros de Reyes y de Crónicas, y parecía que Jerusalén iba a caer en manos de aquel enorme ejército, y sin embargo en una noche se produjo toda aquella mortandad en el ejército asirio, de tal manera que tuvieron que levantar el campamento y marcharse, y así se produjo la liberación, o sea, la salvación de Jerusalén. O sea, en vida de Isaías, el Señor es salvación, y no solamente en vida de Isaías, sino que el alcance de las profecías que Isaías nos va a dar indican que esa salvación no simplemente es una salvación temporal y terrenal como la que ocurrió en aquel momento en Jerusalén, sino que es una salvación con un alcance de muchas mayores dimensiones, teniendo que ver con una salvación espiritual y una salvación que tiene consecuencias que van más allá de este mundo y más allá de esta tierra. Tenemos algunos detalles biográficos sobre la vida de Isaías en su mismo libro. Concretamente, en el capítulo 6 tenemos el momento en el que él recibe el llamamiento al ministerio por parte de Dios. Ahí está en el templo, y entonces es cuando tiene la visión de la gloria de Dios. Ese es, podríamos decir, el comienzo de su carrera ministerial y su llamamiento también a predicar a los de fuera. Y luego también tenemos otros 2 detalles que los tenemos en el capítulo 7 sobre su vida, y son los nombres de sus 2 hijos. Capítulo 7 y versículo 3 dice: entonces dijo el Señor a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Así que aquí tenemos a un hijo que Isaías tuvo, que se llamaba con este nombre. Es un nombre profético porque significa el remanente volverá. Y luego tenemos otro hijo en el capítulo 8 y versículo 3, donde dice: me llegué a la profetisa, quiere decir a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Así que aquí tenemos otro detalle biográfico, según el cual entonces Isaías tuvo por lo menos, o quizá solamente, 2 hijos. Y luego están los capítulos 36 al 39 de este libro, que son prácticamente los mismos que aparecen en los libros de Crónicas y de Reyes sobre ese asedio que se pone a Jerusalén, y cómo el rey Ezequías va a pedirle que
implore a Dios en favor de la ciudad, etcétera, y luego como Ezequías también contrae una grave enfermedad de la cual parece que va a morir, pero por el ministerio de Isaías también se recupera. Y luego también vemos la llegada de los embajadores de Babilonia, a los cuales Ezequías enseña todos los tesoros y todos los logros que él tiene, y entonces es cuando viene también la palabra de Isaías de que todo esto va a ir finalmente a parar a Babilonia. Así que tenemos algunos detalles biográficos del profeta, no son demasiados, pero sí hay unos pocos. El escenario internacional en el cual vivió el profeta Isaías lo tenemos en el manual, en la página 120. Ahí tenéis cuál era la situación de Oriente Medio en aquellos momentos, en aquel tiempo. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. Y ahí veis que hay un gran imperio que es el que ha tomado predominio prácticamente sobre todo el territorio que tenía que ver con Mesopotamia, con Siria y también con Israel. Y ese es el imperio asirio. Asiria se ha convertido en la potencia hegemónica que ha ido poco a poco levantándose y ha ido poco a poco conquistando otros territorios hasta el punto de que va a llegar a constituirse en una amenaza para el reino de Judá. El reino de las 10 tribus del norte, Asiria, va a capturar la capital, Samaria, y va a deportar a toda la población del reino del norte a ciudades de Asiria, de tal manera que luego van a repoblar esas poblaciones con gente venida de allí, de Asiria, y son los antecesores de los samaritanos. Y entonces es durante este periodo, con este gran imperio ahí siendo una amenaza constante sobre el reino de Judá, durante el cual el profeta Isaías va a vivir. Y la otra gran potencia dominante de la zona es, como veis ahí, Egipto. Está ahí a la izquierda en color rosa. Entonces son las dos grandes fuerzas, y como el reino de Judá es un reino muy pequeñito y está al borde o en la frontera de una gran potencia y también cerca de la otra gran potencia, entonces la tentación va a ser cada vez o ir a pedir ayuda a uno ante la amenaza del otro, o ir a pedir ayuda al otro ante la amenaza del anterior. Esas dos tendencias a pedir ayuda, es decir, a apoyarse en alianzas humanas, o sea, a apoyarse en el brazo humano en vez de apoyarse en Dios, es lo que una y otra vez veremos más adelante que denuncia el profeta Isaías. Eso no es lo que se debe de hacer, sino lo que se debe de hacer es buscar a Dios, confiar en Dios y ordenar los caminos de acuerdo a la voluntad de Dios, para entonces tener el respaldo de parte de Dios. El profeta Isaías es el profeta de todos los libros proféticos que tenemos que más veces se cita en el Nuevo Testamento. De hecho, el profeta Isaías se cita más veces que todos los demás profetas juntos en el Nuevo Testamento. Así que eso nos da una idea del peso y de la importancia que tiene este libro en el Nuevo Testamento. De hecho, de los 9 escritores que hay en el Nuevo Testamento tiene 9 escritores: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, Santiago, Pedro y Judas. 9 en total. De los 9, solamente 2 no lo citan a Isaías, que son Santiago y Judas. Los otros 7 restantes
los citan. Es decir, los 4 evangelistas citan a Isaías, Pablo en varias de sus cartas cita a Isaías, el autor de Hebreos cita a Isaías, Pedro también lo cita. Y no solamente eso, sino que de todo el Antiguo Testamento, no ya solamente de los libros de los profetas, sino de todos los libros del Antiguo Testamento, Isaías es uno de los 3 libros que más veces se cita en el Nuevo Testamento. Los otros 2 son Deuteronomio y Salmos. O sea, Deuteronomio, Salmos e Isaías son los 3 libros del Antiguo Testamento que más veces se citan en el Nuevo Testamento. Así que vemos aquí la importancia, la proyección que este libro va a tener, no solamente aquí donde está escrito, sino mucho más allá y siglos después. Una de las peculiaridades que vemos en el profeta Isaías, lo mismo que también en algunos de los otros profetas, es el uso de comparaciones. O sea, cuando él quiere transmitir una verdad, lo que hace es utilizar la comparación con algo que le es familiar a la gente de aquel tiempo, a la gente a la cual él está hablando. Es decir, él no habla de una manera rebuscada y abstracta y teórica y filosófica, que eso no hay quien lo entienda, sino que él habla de una forma en la cual usa ilustraciones, comparaciones de la vida normal y corriente para de esa manera transmitir una verdad. ¿Sabéis quién hacía esto también, verdad? Era Jesús mismo, lo tenemos en los evangelios, cuando él usa las parábolas precisamente para hacer eso. Coge escenas, detalles de la vida normal y corriente y entonces de esa manera las aplica para una verdad espiritual que él quiere transmitir. De esa forma lo que hace es que todo el mundo puede entenderlo. Pueden entenderlo los niños, pueden entenderlo los mayores, pueden entenderlo los que tienen más luces y también los que tienen menos luces. A diferencia de otros discursos que puedan utilizarse por ahí, en los cuales solamente llegan unos pocos que tienen una preparación académica muy elevada, muy alta, entienden las palabras, entienden los conceptos y entonces sí, lo comprendo. Pero luego hay un 90% o un 95% de la gente que dice, ¿qué ha dicho? No me he enterado de nada, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Bueno, pues Isaías precisamente utiliza este método entonces de las comparaciones o de las metáforas. Hay varias clases de comparaciones, hay muchas comparaciones que él utiliza, pero yo las he resumido en unas pocas clases y vamos a ver unos ejemplos de ello para que entendamos el asunto. Por ejemplo, él utiliza muchas veces la comparación del mundo animal. Los animales le sirven a él para transmitir una verdad. Nada más empezar su libro, en el capítulo 1 y versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, ahí tenemos la primera comparación, en este caso, del mundo animal. El buey conoce a su dueño, efectivamente, de la misma manera que un buey conoce a su dueño, también un perro conoce a su dueño, ¿verdad? Muchos animales conocen a su dueño, saben perfectamente quién es. El asno conoce el pesebre de su señor y ya sabe dónde está, y cuando llega el final de la jornada va allí y allí sabe que ese es su sitio de reposo y su sitio de descanso, no se equivoca, allí está. Bueno, los animales tienen, vamos a decir, entendimiento y sin embargo Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento espiritual, el conocimiento que se necesita tener.
De tal manera que es como en esta comparación Israel sale mal parado en el sentido de que ha descendido por debajo de lo que hacen los animales, que conocen, mientras que Israel no conoce a su verdadero dueño, que es el Señor. Otro ejemplo de esto, del mundo animal, lo tenemos en el capítulo 13, en los versículos 21 y 22. Dice, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Aquí está hablando de determinados tipos de animales que moran en lugares solitarios, en lugares despoblados y asolados, donde no hay nada. Es decir, no moran en ciudades donde están llenas de gente. ¿Para qué utiliza esta comparación Isaías? Para ilustrar la verdad de lo que va a pasar con la nación, que va a experimentar un asolamiento, una desolación, de tal manera que donde antes había bullicio, donde antes había gente, donde antes había reunión de personas, va a venir un desastre, de tal manera que todo va a quedar asolado y los pobladores de estos lugares, en lugar de ser la gente, van a ser todos estos animales. Así que la idea aquí de asolamiento y desolación está detrás del uso de esto. Y otro ejemplo más en este asunto del mundo animal lo tenemos en el capítulo 31 y versículo 4. 31:4 dice, porque el Señor me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos, así el Señor de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Es evidente que cuando un león se presenta ante la presa, en este caso puede ser una oveja, un cordero, una cabra o lo que sea, por más que los pastores le den voces, el león no se va a asustar por esas voces ni va a decir, bueno, me marcho y dejo en paz. No, el león tiene la suficiente fuerza para acometer hacerse con esa presa y devorarla. De la misma manera, entonces, así, dice, es como Dios, entonces va a descender sobre el monte de Sión y sobre su collado. Nadie, por más voces que le den, va a impedir que esa obra que él va a hacer se efectúe. Ilustraciones, comparaciones del mundo animal, comparaciones agrícolas, comparaciones del campo. Tenemos en el capítulo 1 y en el versículo 8, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Una enramada en viña es una construcción muy endeble, ¿verdad? Porque es algo que se hace para el momento en que se va a vendimiar. No se construye algo sólido, algo estable, porque es solamente para unos cuantos días y la idea es que, bueno, pues en momentos de descanso nos permita cobijarnos allí. O una cabaña en melonar también es otra construcción también muy frágil, muy endeble, porque no hace falta algo que sea muy sólido, ya que es solamente una cosa temporal. Bueno, pues de esa manera es como va a quedar entonces el pueblo, la ciudad de Jerusalén, hasta ese punto de fragilidad y de debilidad a causa de todo el juicio que va a venir sobre ella. Otro ejemplo también en este sentido agrícola del campo lo tenemos en el capítulo 40 y versículo 6. Este es un pasaje muy famoso
que luego el apóstol Pedro va a tomar en su primera carta. Voz que decía a voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Así que aquí se está comparando al ser humano en todo su esplendor, en toda su fuerza, con la hierba y con la flor del campo. La hierba dura poco tiempo, ¿verdad? La hierba pronto se seca, la flor del campo hoy está y mañana pasas por el mismo lugar y dices, ¿dónde está? O está totalmente decaída y lánguida, o se ha secado. Pues del mismo modo, entonces dice el profeta, es así toda la fuerza y toda la gloria que el ser humano puede tener. Es una ilustración que él toma de lo que se ve cotidianamente entonces en el campo. Otras veces las ilustraciones tienen que ver con el clima. El capítulo 25 y versículo 5 dice así, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Así que calor en lugar seco. Si ya de por sí el calor lo que hace es debilitar a las plantas, si encima es un lugar seco, es decir, donde no hay agua, pues entonces ya eso queda totalmente debilitado. Y como calor debajo de nube, debajo de la nube también se nota mucho la fuerza de la temperatura, entonces hace marchitar el renuevo de los robustos. Otras veces el profeta Isaías utiliza la geografía para realizar las comparaciones. En el capítulo 32 y versículo 15, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. El desierto es un lugar geográfico seco y estéril. Nada crece y nada naturalmente puede crecer. Sin embargo, aquí está el profeta anunciando que el Espíritu de Dios va a ser derramado desde lo alto, y en ese lugar de desierto, o sea, en ese lugar donde nada se produce, donde no hay fruto, va a haber fruto y va a haber abundancia, para ilustrar la transformación, el cambio espiritual que se produce en aquel que, habiendo estado muerto en delitos y pecados, totalmente estéril para Dios, se convierte en un instrumento que va a ser de bendición. Hay otras veces que el profeta echa mano de los fenómenos naturales. Por ejemplo, en el capítulo 5 y versículo 24, dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja. Efectivamente, eso es lo que pasa. El rastrojo y la paja, que ya de por sí prácticamente no son nada, desaparecen ante la acción de estos fenómenos naturales como es el fuego. Otro ejemplo de este caso lo tenemos en el capítulo 32 y versículo 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aquí tenemos entonces viento, turbión, arroyos de agua, sombra en tierra calurosa. Todo esto son fenómenos naturales y se está hablando aquí de aquel varón, el varón que está por venir, que está por llegar, que está pendiente en el Nuevo Testamento. Entonces nos mostrará a Jesús siendo todo eso que es escondedero, refugio, arroyos de aguas,
etc. Otras veces el profeta utiliza comparaciones de la vida humana, En el capítulo 21 y versículo 3 dice así: por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Que utiliza a la parturienta, es decir, la mujer cuando le ha llegado la hora, son momentos difíciles, son momentos duros, entonces en los que va a dar a luz un hijo. Pues esto es lo que el profeta, que no es mujer, pero que es hombre, está experimentando aquí y lo está comparando con la experiencia de la mujer en ese trance. En el capítulo 24 y versículo 4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Fíjate, la palabra enfermedad aparece aquí 2 veces. La enfermedad es una experiencia de la vida humana, ¿verdad? Claro. Y la enfermedad es una experiencia por la cual quedamos debilitados, quedamos en un estado de postración, a veces sin fuerza ni ganas, ni siquiera para mover un dedo. Entonces, él está empleando esta figura de la enfermedad para hablar de lo que va a pasar con la tierra e incluso con las grandes naciones, que van a caer en un estado de postración y de debilidad. Y luego, por último, en cuanto a todo este uso de las comparaciones, a veces él emplea el uso de materiales. En el capítulo 1 y versículo 22 dice: tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Es para ilustrar la degradación que ha experimentado la ciudad de Jerusalén. La plata, un metal precioso, se ha convertido en escoria, es decir, en algo que no vale para nada. Y el vino, que es el líquido, entonces es suculento, está mezclado con agua, se ha aguado, ha bajado totalmente la calidad que tenía. Así que estas son unas de las pocas ilustraciones que Isaías tiene en sus 66 capítulos. Ya digo, está lleno, no es el único. Jeremías va a echar mano del uso de las ilustraciones, de las comparaciones, Ezequiel también, Oseas, Joel, prácticamente todos, o casi todos los profetas echan mano de esto. Ya digo, no solamente queda circunscrito al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús va a echar mano también de las comparaciones, o por ejemplo tenemos la carta de Santiago, que está llena también de comparaciones. Él compara, por ejemplo, a la lengua como un fuego, como un veneno mortal, una gran nave que necesita un timón que la maneje, etc. Son todo comparaciones que una y otra vez los autores bíblicos emplean para ayudarnos a entender los mensajes que van a transmitir. Luego, otra cosa que Isaías hace es emplear las preguntas para argumentar. Es decir, no se trata de como por ejemplo en Deuteronomio, donde la enseñanza es todo un razonamiento y hay muy poquitas preguntas en Deuteronomio. Es una enseñanza directa, razonada, la que está ahí. Pero el profeta Isaías y también, por ejemplo, el profeta Jeremías van a hacer mucho uso de las preguntas. Las preguntas es un sistema que se sigue utilizando hasta la actualidad para conocer la verdad de algo. Hubo un filósofo griego que se llamó Sócrates, que empleó
en dilucidar sus razonamientos y llegar al conocimiento de la verdad el uso de preguntas. Se llama método socrático, de Sócrates, porque él lo empleaba continuamente. Pero Sócrates vivió en el siglo V a.C. y aquí estamos en el siglo VIII a.C., es decir, 3 siglos antes de Sócrates, Isaías ya está empleando este método de las preguntas. Como digo, es el método que se sigue usando hasta la actualidad, por ejemplo, en los tribunales. ¿Qué es lo que hace un abogado? Cuando el acusado, su defendido, está allí, es empezar a hacerle preguntas. ¿Para qué le hace preguntas? Para precisamente llegar a una conclusión a la que él quiere llegar, para que todos los que están ahí escuchando, el juez o el jurado, los testigos, lo que sea, se den cuenta de la conclusión a la que el abogado quiere llegar. Es a través de preguntas. El propio fiscal también va a emplear el método de las preguntas, claro, solamente que con otra intención, por supuesto, totalmente diferente a la del abogado, que es la de demostrar la culpabilidad del que está acusado. Pero en definitiva, sea el abogado, sea el fiscal, las preguntas van a ser el medio que los dos van a emplear. Y aquí tenemos a Isaías haciendo preguntas una y otra vez, o mejor dicho, Dios a través de Isaías haciendo preguntas. Por ejemplo, en el capítulo 1 y versículo 11, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? La respuesta es, para nada. ¿Para qué me sirve? Versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Capítulo 5 y versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Son todo preguntas que Dios está haciendo aquí, para que la gente responda y efectivamente reconozca y admitan la responsabilidad que ellos han contraído. Otro caso lo tenemos aquí en el capítulo 10 y versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Pregunta, pregunta, pregunta. Y así podemos recorrer prácticamente todo el libro de Isaías y vamos a encontrar que este es un método natural dentro de este libro, para tratar de decir, respóndeme a esta pregunta y reconoce y admite entonces lo que tienes que reconocer y admitir. El libro de Isaías se puede dividir en partes. A veces las divisiones en partes de los libros nos pueden ayudar para ordenar, para organizar ese material, porque de otra manera, si no, puede resultar un poco difícil. Yo me acuerdo que cuando, al poco de convertirme y leer por primera vez el libro del profeta Isaías, me di cuenta de una cosa inmediatamente, y es que tiene 2 partes muy, muy diferenciadas, muy distintas entre sí. Están los capítulos 1 al 39, y desde el capítulo 40 hasta el final, hasta el 66, hay otra parte, que es muy diferente, muy diferente. Yo enseguida noté eso. Luego, cuando comencé a indagar un poquito más, me choqué con comentarios e incluso también con Biblias. Unas Biblias tienen notas a pie de página. Algunas de esas notas están más atinadas. Otras de esas notas
pueden ser muy peligrosas, incluso pueden traer confusión. Bueno, pues una de las teorías que se puso de moda desde unos siglos a esta parte es que el libro de Isaías, las dos partes esas del libro de Isaías, del capítulo 1 al 39, fueron escritas por el profeta Isaías, y los capítulos 40 al 66 fueron escritas por otro profeta o por otro personaje que no tiene nada que ver con Isaías. Que Isaías escribió esta parte en el siglo VIII a.C. y luego esto fue escrito en una etapa muy posterior. De esta manera, lo que ocurre con eso es que se quita credibilidad a la Biblia. Es decir, la autoridad que tiene la Biblia queda menoscabada porque dice, bueno, pues entonces si esto lo escribió Isaías en ese tiempo y esto otro lo escribió otro personaje mucho después, significa que todas las profecías que hay aquí escritas pudo escribirlas alguien después de que los acontecimientos ya hubieran pasado. Y claro, así aciertas. Si yo escribo lo que pasó ayer, no estoy dando ninguna profecía. La profecía es si escribo lo que va a pasar mañana, pero si escribo de lo de ayer, entonces eso, y me hago pasar por profeta, eso es totalmente falso. Bueno, no sé si os ha pasado a vosotros o os habéis encontrado con este problema en algún momento, pero a mí me gustaría defender la unidad. Aunque el libro de Isaías se puede dividir en partes y demás, defender la unidad de la autoría del libro de Isaías. Isaías es autor de los primeros 39 capítulos y es autor de los capítulos 40 al 66. Y voy a dar las razones y los argumentos para eso. En primer lugar, hay una expresión que es típica de Isaías en las dos partes de su libro, que es el Santo de Israel. El Santo de Israel es una expresión favorita, vamos a decir, del profeta Isaías. Aparece en algún otro profeta, pero prácticamente el grueso de las veces que aparece en el Antiguo Testamento son de Isaías y están repartidas entre estos capítulos del 1 al 39 y los capítulos 40 al 46. Santo de Israel. Así que eso es una característica propia de este profeta. Si hubiera sido otro autor el que escribe estos capítulos, mucho después, es posible que eso ni tenga en cuenta lo del Santo de Israel ni nada. Otra expresión que también aparece tanto aquí como aquí y que es muy típica de Isaías es la palabra Sión. Sión aparece 30 veces en el libro de Isaías. La mayoría de las veces que aparece en el Antiguo Testamento son de Isaías. Y tanto aquí como aquí están apareciendo. Sión aparece 47 veces. 47, me he equivocado, no 30. En el libro de Isaías. Así que una y otra vez esa palabra que viene a significar o la ciudad de Jerusalén o puede significar también la nación, Sión, representa a Israel, entonces está en uno y en otra parte. Otra palabra que también está en las dos partes de este libro es la palabra cántico o la palabra cantar. Nada menos que 30 veces aparece en el libro. Después de los Salmos, donde las palabras cántico y cantar aparecen muchas veces porque los Salmos son muchos de ellos cánticos, no todos, pero muchos de ellos son cánticos. Después de Salmos es Isaías, el profeta que más veces nombra la palabra cantar. Y la nombra aquí y la nombra también aquí.
Por lo tanto, hay una serie de características, de frases, de palabras clave, entonces, que indican la unidad de las dos partes de este libro. Y precisamente es esa palabra canto la que nos va a servir para hacer la división de la primera parte del libro de Isaías, de estos 39 capítulos. En el capítulo 5 tenemos un canto de lamento, acompañado luego de una serie de ayes, que luego vamos a ver a continuación. En el capítulo 12 tenemos un canto de alabanza, de gratitud a Dios. Los capítulos 25 y 26 son un canto de confianza, y el capítulo 35 es un canto de salvación. Así que estos cantos nos pueden servir como líneas divisorias de este libro de Isaías. Los capítulos 1 al 4, antes del canto de lamento, narran el presente y el futuro de Sión, de la nación. Los capítulos 6 al 11 contienen el llamamiento de Isaías y profecías mesiánicas, profecías sobre el Mesías, o sea, sobre Jesús. Ahí tenemos la profecía del capítulo 7, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, saldrá una vara del tronco de Isaí en el capítulo 11 también. Llega el capítulo 12, el canto de alabanza, y nos metemos en los capítulos 13 al 24, que son juicios sobre naciones. El profeta Isaías va pasando revista a las naciones de alrededor y también naciones más alejadas. De hecho, el profeta Isaías es, de todos los profetas, el que tiene más profecías sobre naciones extranjeras que ninguno de los demás. Si vamos un momentito a la página 121, tenemos ahí un diagrama. ¿Lo veis? Profecías sobre naciones extranjeras. Allí en la columna de la izquierda tenéis todas esas naciones citadas. Y a continuación, en la columna inmediatamente al lado, tenemos al profeta Isaías con las profecías que da sobre Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Edom, Siria, Etiopía, Egipto, Dedán, Cedar y Tiro. Si las contamos, él profetiza sobre más naciones que los otros profetas. Después le sigue muy de cerca Jeremías y luego también Ezequiel. Y los otros profetas ya son más escasas sus referencias a naciones. Pero Isaías es el que más juicios sobre naciones da. Así que del 13 al 24 todo eso tiene que ver sobre esas profecías. Después tenemos esos cantos de confianza en los capítulos 25 al 26 y del 27 al 34 hay promesas y juicios, una mezcla de ambas cosas. Capítulo 35, canto de salvación, y los capítulos 36 al 39 es lo que hemos dicho del asedio y liberación de Jerusalén. Es todo un relato biográfico en el que Isaías mismo es el protagonista junto con Ezequías de todo aquello que allí ocurrió. Y así es como llegamos a la segunda parte del libro, que son los capítulos 40 al 66, que en su momento, si Dios quiere, pues veremos también las divisiones que esos capítulos tienen. Así que, a grosso modo, esto sería una introducción al libro del profeta Isaías. 66 capítulos. Es el libro que más capítulos tiene de todos los profetas. 66. No es el más largo. Parece que sería el más largo porque tiene más capítulos, pero no. El más largo es Jeremías, que aunque tiene 52, pero sin embargo la extensión de los capítulos de Jeremías es mayor que las de Isaías. Empezamos entonces en el capítulo 1. ¿Vamos allí? Dijimos la semana pasada
que el núcleo, la esencia del ministerio profético es la predicación, ¿sí? Y dentro de la predicación, el tema esencial de la predicación del profeta es el arrepentimiento, es la conversión, es el llamamiento a volver a Dios ante una situación en la que tras tiempo largo se ha estado alejando la nación de Dios, y entonces ahí es donde viene el profeta levantado por Dios para llamar al arrepentimiento. ¿Hay este llamamiento al arrepentimiento en el profeta Isaías? Por supuesto. De hecho, nada más empezar su libro, este es precisamente el meollo de su mensaje. El llamamiento al arrepentimiento, la denuncia del pecado en el que la nación ha caído y el arrepentimiento. Allí lo tenemos, capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y es como si Dios estuviera convocando aquí, como testigos, a cielo y tierra, de lo que Él le va a decir a su pueblo, de lo que va a decir a su nación. Que todos los demás sepan, que todos los demás conozcan, que esto no lo está haciendo en secreto o en oculto, o que nadie se entere, sino que vengan todos y sean testigos de la verdad, de lo que Dios está aquí diciendo. Aquí tenemos, en primer lugar, la rebelión injustificada de Israel. Crié hijos y los engrandecí. Es decir, me deben la existencia, me deben la vida, me deben todo lo que son, toda la grandeza, se la he dado yo, y sin embargo ellos se rebelaron contra mí. Es una rebelión injustificada, no tiene base, no tiene excusa. Y ahí es donde a continuación viene la comparación con el mundo animal. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Sigue con los calificativos que describen el estado moral y espiritual en el que la nación está. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Fíjate los calificativos que está empleando el profeta. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Son calificativos muy, muy fuertes. No hay nada diplomático aquí, no hay nada suave, no. Pero es la verdad, es la realidad. De la misma manera que un buen médico tiene que hacer un buen diagnóstico, por duro que sea, si es que va a haber una recuperación del enfermo, del mismo modo ocurre aquí también. El profeta tiene que hacer primero un buen diagnóstico, ir a la raíz del problema, si es que va a haber solución. Y la raíz del problema se llama pecado y maldad y rebelión y depravación. Todos esos son las palabras que él está utilizando. Las consecuencias de todo eso las tenemos a partir del versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es como si la nación aquí estuviera representada en un hombre, pero la condición de este hombre, desde la planta del pie hasta la cabeza, es que todo el cuerpo, todo el organismo está totalmente corrompido, está totalmente perdido. No hay ninguna parte que podamos decir, mira, está el brazo o está el tórax, o desde abajo hasta arriba, absolutamente. Y tenemos aquí también las consecuencias de todo eso, versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños.
y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Aquí vemos entonces la desolación en la que ha quedado la nación. En medio de todo esto, esta oscuridad, todavía hay un rayo de luz que brilla, de misericordia de Dios, en el versículo 9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Aquí aparece una palabra muy importante en Isaías, que no solamente va a ser suya, sino luego también en otros profetas e incluso en el Nuevo Testamento, que es la palabra resto o remanente. Un remanente es lo que queda, lo que sobrevive de una destrucción. En vez de ser una destrucción total y absoluta en lo que nadie queda vivo, aquí va a haber una destrucción, sí, a causa del pecado, pero no va a ser una absoluta y total, sino que va a haber un resto, un remanente que por la gracia de Dios va a salir adelante. Si no fuera por eso, y ese remanente es por la misericordia de Dios, esta nación, Israel, sería igual que Sodoma y Gomorra. ¿Sodoma y Gomorra hubo algún remanente? No. ¿Hubo algún resto? No. Lot y su familia que pudieron escapar de allí. Pero en cuanto a todos los demás habitantes de Sodoma y Gomorra, no quedó ni uno, quedó absolutamente destruido. Así, está diciendo el profeta, sería con Israel igual si no fuera por la misericordia de Dios que salva a un remanente. Esa es la idea que también cuando el profeta Elías se queja ante Dios de que solamente yo he quedado, han dado muerte a todos y soy el único fiel a ti que queda en la tierra, y Dios le dice, bueno, yo he dejado 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal, y es lo que el argumento que luego el apóstol Pablo va a emplear en Romanos en el capítulo 9 para decir que en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo vive, todavía también hay un remanente de Israel. La mayoría son incrédulos, los judíos rechazan de plano el evangelio, pero hay un remanente que cree que ha quedado. Un ejemplo es el mismo apóstol Pablo, que ha sido salvado por la gracia de Dios. Y a continuación aquí empieza una denuncia de la condición en la que el pueblo y los gobernantes están. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Qué palabras tan duras está empleando aquí Isaías de nuevo. Está diciendo a los gobernantes de Israel, les está llamando príncipes de Sodoma, y al pueblo de Israel le está llamando pueblo de Gomorra. No hay diferencia entre lo que había allí entonces y lo que está habiendo ahora. Unos y otros son lo mismo que los de la antigüedad. Esto desde luego tiene que ser ofensivo, tenía que ser ofensivo para los oídos que estaban escuchando todo esto, llamarles de esta manera. Pero esa es la verdad, esa es la realidad. Y aquí tenemos entonces lo que decíamos la semana pasada de la valentía necesaria que el profeta tiene que tener para ir contracorriente y denunciar el pecado abiertamente. La religión que ellos están practicando es una religión que es pecado, es pecaminosa. Es lo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, pero ellos lo han vaciado de contenido y lo han dejado en algo puramente externo, en algo simplemente ritual y mecánico. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de sebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlos. Fíjate, lo que Dios instituye en el libro de Levítico, en cuanto a sacrificios, a ofrendas, a festividades, etcétera, que es de acuerdo a su voluntad, aquí Dios mismo está diciendo que está hastiado de todas esas cosas. ¿Cómo puede ser? ¿Es que Dios se contradice, en un sitio manda una cosa y luego dice que eso que se está haciendo es fuera de su voluntad? No. Lo que ocurre es que aquí se ha convertido todo esto en un mero ceremonialismo, en una mera religiosidad, nada más. Es ir al templo, celebrar todos estos rituales y luego salir del templo y seguir con una vida totalmente a espaldas de Dios. No hay ninguna coherencia entre la vida que se vive fuera del templo y lo que allí se está haciendo dentro del templo. De tal manera que esta religión que aquí se está practicando es pecado. Aquí es lo que luego el apóstol Pablo dirá en 2 de Timoteo 3:5, que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y empieza a citar una serie de calificativos ahí, y entre ellos dice el siguiente, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, tendrán apariencia de temor de Dios, de andar de acuerdo a los caminos de Dios, pero es pura apariencia nada más. En su interior ni creen, ni practican, ni viven nada de eso. Esto es precisamente lo que aquí estaba ocurriendo con esta nación, de tal manera que todo eso, ese culto, era pecado. Si ya había pecado de por sí, esto añade pecado a pecado. Y aquí es donde viene el llamamiento al arrepentimiento. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el arrepentimiento no es simplemente derramar unas pocas lágrimas o compungirse y quedarse muy triste al oír decir príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Madre mía, qué palabras más fuertes este hombre nos está diciendo. El arrepentimiento no es simplemente una sensación de sentimentalismo, que uno se queda momentáneamente impresionado por todo eso. El arrepentimiento supone un cambio, una serie de cambios y de cambios prácticos en la vida que demuestran que efectivamente se ha producido tal cambio. Es lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a algunos venir a su bautismo. No empecéis a decir somos hijos de Abraham porque Dios puede levantar de estas piedras hijos de Abraham. Entonces, lo que hace falta es que haya un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de mente, de manera de pensar, que se traduce en ese cambio de forma de vida. Aquí está el llamamiento al arrepentimiento. Isaías, un profeta. Dijimos que los profetas eran los predicadores del arrepentimiento. E Isaías comienza su libro con esta predicación del arrepentimiento a su nación. Si hay obediencia a este llamamiento al arrepentimiento, entonces va a producirse un resultado, que es el de versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que de parte de Dios va a haber un resultado
de ese arrepentimiento que va a ser precisamente la limpieza y el perdón total de pecados. De lo contrario, lo que va a ocurrir es lo que dice el versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Dos alternativas. Si obedeces, si te arrepientes, entonces va a venir el bien. Si hay resistencia y hay obstinación a este llamamiento, entonces va a venir la destrucción y va a venir la espada. Es la misma alternativa a la que Moisés puso a Israel también allí en el libro de Deuteronomio. Pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas. Y aquí es lo que Isaías está realizando. Sigue describiendo el estado de la nación, en este caso de Jerusalén. Jerusalén es la capital, por lo tanto representa a toda la nación. Y expresa la degradación de Jerusalén en términos muy descriptivos. Versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Fíjate la comparación que establece entre el antes y el ahora. El antes eras una ciudad fiel, fiel a Dios, y ahora te has convertido en una ramera. La característica de la ramera es la infidelidad. No es fiel a un hombre. Cualquier hombre que venga se entrega a él. La justicia, la equidad que un día habitó en ella, se ha transformado ahora mismo en homicidio, en asesinato, que es una violación flagrante de la justicia. Como consecuencia de todo eso, entonces va a venir la intervención de Dios. Capítulo 24, versículo 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Es decir, hay una intervención de Dios aquí que por medio del juicio va a restaurar otra vez a Jerusalén a su condición anterior. Sión, versículo 27, será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan al Señor serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Así que aquí tenemos entonces la descripción, la denuncia del pecado, la degradación de Jerusalén, el llamamiento al arrepentimiento, los resultados que puede haber si hay arrepentimiento o si no hay arrepentimiento, y finalmente aquí la intervención de Dios que va a actuar. Dios actúa, Dios obra en medio de las naciones y especialmente en medio de esta nación que Él escogió. Y así es como llegamos al capítulo 2. Después de ver el capítulo 1 casi se nos atraganta. Es difícil de digerir todo esto, ¿verdad? Claro, porque son palabras y son términos y es una perspectiva muy dura
la que aquí se está viendo. Después de toda esta oscuridad que tenemos en este capítulo 1, está insertado este principio del capítulo 2. Y el capítulo 2 es una visión que tiene Isaías del propósito, del magnífico propósito que Dios tiene de establecer su reino en esta tierra, en este mundo. Es como un contraste entre el capítulo 1 que hemos visto y este comienzo del capítulo 2. En el capítulo 1 es la noche oscura, la más oscura que podamos pensar. En el capítulo 2 tenemos el sol en toda su luminosidad y brillo. Estos primeros 4 versículos del capítulo 2 están también en Miqueas. Son prácticamente el mismo texto en Miqueas, en el capítulo 4. Lo que pasa es que Miqueas añade algo más de lo que Isaías aquí está diciendo. Vamos a leer estos primeros 4 versículos. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí tenemos entonces visión, o lo que vio Isaías acerca de Judá y de Jerusalén. El monte de la casa del Señor será exaltado como cabeza de los montes. Los montes en la antigüedad, y no solamente en la antigüedad, sino hasta el día de hoy, son lugares especiales de adoración. Si tú vas por muchas partes de España, muchas poblaciones de España, y hay determinadas alturas, casi siempre verás que allí hay una ermita, o hay una cruz, o hay algo que habla de algo religioso, de algo que tiene que ver con creencia, con religión o con lo que sea. Bueno, lo mismo que hasta ahora pasa, ya pasaba, por supuesto, en la antigüedad, donde los montes eran sitios concretos y específicos de adoración. Cada nación tenía sus montes donde allí adoraban a sus ídolos. El pueblo de Dios tenía también su monte. Era en la colina de Jerusalén, en el monte Moria, donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, donde luego el templo fue levantado. Allí es el sitio de adoración. Bueno, pues ese sitio de adoración no es un sitio más de adoración entre otros muchos que otros pueblos tienen, sino que este sitio es un sitio que va a ser supremo, va a ser exaltado, levantado por encima de todos los demás, de tal manera que todos los demás, por así decirlo, se desvanecen, desaparecen ante la prominencia y la importancia que este lugar tiene. Los paganos, todas las demás creencias, entonces quedan reducidas a nada, y es este monte, el monte de la casa del Señor, el que queda constituido como cabeza, es decir, como el principal, como el supremo de todos los sitios de adoración. Y no solamente eso, sino que los paganos, los que han estado adorando en otros montes a ídolos y a dioses falsos, van a venir a este monte. Versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos
al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Es decir, van a abandonar todos esos montes de ídolos falsos para venir aquí a congregarse y a adorar entonces al Dios verdadero. Muchos pueblos extranjeros acuden a este sitio con el deseo, la necesidad de ser enseñados, de ser instruidos en los caminos de Dios, de andar por las sendas que Dios ha instituido, que Dios ha mandado. Es decir, este monte se ha convertido, por así decirlo, en un foco de atracción, en un imán que atrae a todos aquellos que antes estaban dedicados y estaban centrados y adorando a otras cosas. Esta profecía que aquí está dando Isaías parece que está hablando de algo totalmente nuevo, que nunca antes en el Antiguo Testamento se ha hablado de esta manera, pero no es cierto. El profeta Isaías lo que está aquí anunciando es algo que ya Dios había manifestado su propósito universal mucho antes. Allí tenemos la profecía que Jacob da a sus hijos antes de morir en el capítulo 49 de Génesis, en el versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Jacob está hablando aquí cuando todavía Israel no es ni siquiera un pueblo constituido por tribus, sino solamente es Jacob y sus hijos los que están en este momento presentes, y ya Jacob está profetizando aquí de parte de Dios el propósito que Dios tiene de que de todos los pueblos gente venga y se congregue alrededor de él. Y es precisamente lo que aquí Isaías también está anunciando. Todos esos extranjeros viniendo. Así que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Así que Sión se convierte aquí en el centro de donde emanan todas las directrices, los preceptos, los principios rectores que enseñan a la gente cómo se tiene que vivir. Sión, Jerusalén, es de ahí. El gobierno de Dios tiene un alcance universal, es decir, el gobierno de Dios no se circunscribe, no se limita a Israel, a ese territorio geográfico que tenemos en Oriente Medio nada más. No, el propósito de Dios es de alcance universal. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Naciones, muchos pueblos. Va a juzgar, va a reprender, va a gobernar. Es el reino de Dios establecido en esta tierra. Y el resultado de eso, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Es una ilustración muy apropiada para significar la paz de este reino. Las espadas se convierten en rejas de arado, en un instrumento de trabajo, de labranza, en algo edificante, en algo bueno, en algo productivo. La espada es para matar y aniquilar. Las lanzas, también para matar, se transforman en hoces, para segar, para recoger la cosecha. Es la ilustración entonces de la paz y de la paz universal que el profeta aquí está anunciando. Esto quiere decir una cosa muy importante.
no se debe, no debemos de esperar, por más promesas que los hombres hagan y los gobiernos hagan y quien quiera hacer haga, que va a haber paz universal que no sea esta. La paz de este mundo es muy diferente. Es una paz muy frágil, es una paz poco duradera y es una paz que en un momento dado puede estar aquí, pero en esta otra nación no hay ninguna paz, en el otro lado está convulsionado. Ya estamos viendo el estado de este mundo en el que estamos, cómo es, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta palabra profética acerca de este reino universal que es el reino de Dios y que es el reino donde será establecida la verdadera paz. Vamos a ir terminando entonces con estos 2 capítulos, primero entero y el capítulo 2 el principio, y la semana que viene, si Dios quiere, continuamos entonces. Pues hasta entonces, que el Señor os bendiga.